Hola, ¿qué tal? El día de hoy les voy a hablar sobre lo que son los juicios sucesorios intestamentarios. Lo voy a dividir en partes. En esta primera parte, para hablar de los juicios sucesorios intestamentarios, les voy a hablar de cuándo se abre un juicio sucesorio intestamentario. El primer supuesto es cuando no hay un testamento. Bueno, antes de esto, tenemos que estar en el entendido que para que se pueda abrir un juicio sucesorio testamentario, tiene que haber una persona fallecida. Y como les dije, en el primer supuesto es cuando no existe un testamento. Se tiene que abrir un juicio sucesorio testamentario ante un juez de partido. Ojo, aquí no se le llama una demanda de juicio sucesorio intestamentario, se le llama denuncia sucesoria intestamentaria. Otro de los supuestos es cuando el testamento otorgado es nulo o perdió su validez. Es cuando también vamos a poder promover lo que es un juicio sucesorio intestamentario. Hay supuestos o ocasiones en que un testamento, por medio de una demanda de carácter civil de nulidad de testamento, se puede declarar, el juez declarará lo que es la nulidad o la invalidez de dicho testamento. En este supuesto, una vez obteniendo esa sentencia, se puede interponer la denuncia de la sucesión intestamentaria. El otro supuesto, es muy difícil que pase este tercer supuesto, pero pudiera llegar a pasar. Es cuando el testador no dispone de todos sus bienes. ¿A qué nos referimos con esto? Estamos hablando de testador, aquella persona que fue precavida y ante un notario extendió lo que es un testamento, ¿sí? Y en el cual, vamos a poner un ejemplo, puso la casa ubicada en tal parte le toca a mi esposa, el terreno en tal parte le toca a mi hijo, y la otra casa le toca a mi hija. Pero resulta que al elaborar el testamento ante notario, esta persona falleció muchísimos años después. Entonces, dentro de eso, fue adquiriendo más bienes. Al principio de darles este supuesto, les dije que es muy difícil que pasara. ¿Por qué? Por lo regular, todos los notarios toman sus debidas precauciones y ponen una cláusula en el testamento donde ellos nos dicen que también los bienes futuros se dividirán proporcionalmente, equitativa o en partes iguales a quien está dejando dentro del testamento. Pero les comento, pudiera darse el caso en que al notario se le olvidara poner esa cláusula y entonces al momento de fallecer la persona, abren el testamento y resulta que nada más abarcaba los bienes que él tenía en el momento de realizar dicha disposición testamentaria. Entonces, es aquí donde entra ese supuesto que les estoy comentando. Se tendrá que abrir un juicio sucesorio intestamentario por el resto de los bienes que no están dentro de lo que es el testamento. Ese es el tercer supuesto. En los testamentos también se pueden poner condiciones al testador, al heredero o al legatario. Es por eso que existe el cuarto supuesto para poder abrir lo que es una denuncia sucesoria intestamentaria, y es cuando no se cumpla la condición impuesta al heredero. La quinta es cuando el heredero muere antes que el testador, o repudia la herencia o es incapaz. ¿Qué es esto? Y esto suele pasar muy seguido. Hay personas que son herederos dentro de un testamento y ellos no lo saben, ¿sí? Obviamente, si es un testamento cerrado. Entonces, al fallecer, se tiene que abrir un juicio sucesorio, quienes tengan derecho a la herencia de esa persona, para que tengan o hereden los derechos que están dentro de ese testamento. Ese es el quinto supuesto para poder iniciar lo que es una denuncia de un juicio sucesorio intestamentario. Pero, ¿cuántas etapas tiene un juicio sucesorio intestamentario? Es decir,
La primera es la denuncia de la sucesión intestamentaria, que estará comprendida en la declaratoria de herederos y nombramiento de un albacea. ¿Cómo es esto procesalmente? Cuando se interpone lo que es la denuncia intestamentaria ante los juzgados y es designado a un juzgado de partido, inmediatamente ese juzgado o el juez mandará publicar edictos para que se publiquen en el diario, en el periódico oficial estatal y en el periódico de mayor circulación en la entidad. En este caso, yo que soy de Celaya, tengo que publicarlo en el diario oficial del estado y en el diario de mayor circulación de aquí, de mi ciudad. ¿Sí? Existen muchos. Esto lo mandan publicar por 2 veces consecutivas. Una vez habiéndose publicado los edictos en ambos periódicos, en el diario oficial del estado y en el diario de mayor circulación, se le proporcionarán a lo que es al juzgado. Bueno, aquí voy a hacer un acotamiento. Anteriormente teníamos que trasladarnos hasta la ciudad de Guanajuato para poder hacer la publicación de los edictos en el diario oficial del estado. Hoy en día, y a partir de septiembre, me parece, del año pasado, ya se pueden publicar de manera electrónica, hacer el pago de manera electrónica y te los mandan a tu correo electrónico que proporcionas y los imprimes y esa hoja es válida y se los puedes proporcionar al juzgado. Hecho este acotamiento, retomo el tema. Una vez que se proporciona lo que son los edictos, el juez ordena al secretario de acuerdo, secretario de juzgado, para que levante el cómputo que marca el Código de Procedimientos Civiles vigente en el estado de Guanajuato, que es un término de 30 días. De 30 días para que, como lo dicen los edictos, se apersonen dentro del juicio todas aquellas personas que se crean con derecho a la herencia, así como también acreedores. Aquí es un punto muy importante. Aquí yo le podría decir, vamos a destruir un mito urbano. La gente piensa que cuando la persona fallece, todas sus deudas quedan canceladas de manera inmediata. Hay excepciones, ¿sí? Por ejemplo, cuando tienes un crédito de Infonavit, pero en el momento que tú haces el contrato hipotecario con dicha dependencia, existe esa cláusula donde dice que al fallecer el crédito queda saldado y inclusive puedes poner un beneficiario de quien se puede quedar con dicha vivienda del crédito hipotecario que te estaba mencionando. Sí, pero si tú tienes una deuda con tu vecino que le firmaste un pagaré, esa deuda no se extingue y esa persona puede apersonarse dentro de la denuncia sucesoria intestamentaria como acreedor para que en el momento que más adelante procesal se haga la repartición de los bienes, se le pague a esos acreedores si es que queda suficiente de la masa hereditaria. Ojo y nota, un acreedor, o sea, a una persona que le debió o le quedó a deber, el de cuyus es la palabra jurídica para referirnos a la persona que falleció, el acreedor puede iniciar la denuncia sucesoria intestamentaria. No tiene que esperarse a que sus familiares o los que tienen derecho a herencia abran la denuncia. Un acreedor puede hacerlo directamente para hacer valer su crédito y que se le pague. Ok. Una vez, retomando otra vez el tema, una vez que han pasado esos 30 días, se hace la declaratoria de herederos. Esto sigue dentro de la primera etapa del juicio sucesorio intestamentario, la declaratoria de herederos. Una vez hecha la declaratoria de herederos, se tendrá que hacer el nombramiento de una albacea, siempre y cuando exista varios herederos de la masa hereditaria. ¿Sí? Porque muchas veces en lo personal y en la práctica me ha tocado que solamente es una persona la que tiene derecho a la herencia y entonces no se le declara heredero universal, lo que habíamos visto en clases anteriores. La masa hereditaria es un ente universal, ¿sí? Entonces, una vez de que se hace el nombramiento de los herederos, todos se tienen que poner de acuerdo para nombrar a un albacea.
¿Cuáles son las funciones de la albacea? Es el de velar, administrar y tener el manejo de los bienes en lo que se hace la repartición. ¿Ok? La segunda etapa del juicio sucesorio testamentario es el inventario y avalúos de la sucesión. Ojo, en nuestra legislación del estado de Guanajuato existe un artículo en el código que nos faculta en que al terminar la primera etapa podemos mandar el juicio a una notaría para que el notario pueda continuar con las siguientes 3 etapas del juicio sucesorio. Al principio les dije que eran 4 etapas, ¿sí? Pero también se puede llevar dentro del juzgado. Es según sea el caso. No todos los juicios sucesorios intestamentarios son iguales. Va a haber ocasiones en que por la, llamémoslo así, dificultad de dicha denuncia intestamentaria, como litigante te conviene más llevarlo las 4 etapas dentro de un juzgado, que sí, es muy tardado. Tardas aproximadamente de 1 año y medio a 2 años en llevar este procedimiento. Pero a veces, como te comento, conforme a la práctica, a ti como litigante te conviene más llevarlo a veces, lo que es el juicio de toda la denuncia sucesoria intestamentaria, toda en el juzgado, en el cual, bueno, tomando el tema, en la segunda etapa de inventarios y avalúos se tendrá que contratar un perito para que haga el avalúo y el inventario de todos los bienes muebles o inmuebles. La tercera etapa es la administración de los bienes de la sucesión. ¿Qué es esto? El albacea es el encargado de estar administrando esos bienes como ya se los había comentado. Y la cuarta no es nada más que el proyecto de partición y la adjudicación de la sucesión. Cuando existen muchos herederos, por lo regular, bueno, no por lo regular, casi regla, que todo se reparte en partes iguales, equitativas. Ya lo habíamos visto, y es cuando nace, por ejemplo, la figura de la copropiedad. ¿Sí? A menos de que a veces la masa hereditaria sea muy grande y que permita, por ejemplo, si son 4 herederos declarados ya judicialmente y existen 4 inmuebles y ellos están de acuerdo en quedarse un inmueble cada uno, pues bueno, eso permite lo que es la repartición, ¿no? Pero muchas de las veces eso es solamente un inmueble, ¿sí? Es cuando nace la figura de la copropiedad que ya hemos visto anteriormente. Y no es, como ya lo había explicado, de que a Juanito le toca la parte de adelante de tantos metros para acá y después a María el otro. No, no, no. Es parte equitativa o alícuota que le pertenece de esa masa hereditaria. Bueno, como ya les he comentado al principio del video, voy a dividir lo que es esto de la sucesión intestamentaria. Retomando y tomándolo así de manera rápida. Primero tiene que existir una persona que fallezca para poder iniciar lo que es la denuncia intestamentaria. El juicio sucesorio intestamentario se divide de 4 fases, que es la denuncia, que es primero, es lo primero que se tiene que hacer es la denuncia, y dentro de la denuncia viene lo que es la declaratoria de herederos y el nombramiento de la albacea. La etapa 2 tenemos que hacer el inventario y avalúos, la tercera de administración de los bienes y la cuarta es la repartición de los bienes y adjudicación de los bienes de la masa hereditaria. Hasta aquí el primer video. En el siguiente video vamos a ver lo que sigue o lo que es ya referente a lo que es el juicio sucesorio intestamentario. Hasta pronto.